A pocos días de terminar el año, Ipsos publicó su más reciente informe llamado Predicciones 2025, con una muestra superior a las 23.000 personas en 33 países, incluido Chile, donde se dan a conocer la evaluación de este año 2024 que ya termina y los pronósticos, por supuesto, para el próximo, en temas de economía, de medio ambiente, sociedad y tecnología, entre otros. Y en los resultados, 7 de cada 10 encuestados nacionales, es decir, Ipsos Chile, ¿no?, piensa que el 2024 fue un mal año para el país, mientras que el 55% piensa que fue un mal año para ellos y sus familias. En contraste, un 79% es optimista frente al 2025 y cree que será un mejor año en lo personal. Vamos a hablar de estos datos duros, de estos personajes en torno a las expectativas para el próximo año y la evaluación o la mirada de este 2024 con Nicolás Fritis, CEO de Ipsos Chile, que nos acompaña esta tarde en Frecuencia Pública. Nicolás, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir cómo estamos cerrando esta expectativa y evaluación del año que ya nos deja. Te voy a hacer una pregunta que me voy a salir un poquito del libreto, que es sociológica o puede ser incluso filosófica. ¿Por qué es importante medir las proyecciones de la ciudadanía a nivel de, este caso, 33 países, más de 23.000 personas? Y te preguntaba también fuera de micrófono, ¿cuánto de esto es deseo y cuál es la diferencia más allá de lo etimológico con las expectativas? Bueno, resulta ser bastante importante porque las personas siempre nos estamos moviendo en función de lo que son nuestras expectativas. Y una parte importante del mundo en el que vivimos, sobre todo los temas económicos, va muy marcado por lo que son las expectativas y lo que tú haces está asociado a lo que esperas. Por supuesto, estas son las percepciones, son lo que las personas piensan, creen. Quieren. Quieren, por supuesto. Esperan. Pero no siempre está exactamente alineado con lo que es lo que es la realidad. De hecho, en algunos ámbitos uno puede ver que los resultados son bien concordantes, digamos, con algunas cosas que uno ve en el país, y en otro uno ve que hay cierta disociación entre lo que es la expectativa y la realidad, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los temas más económicos y la inflación. Pero es interesante siempre mirarlo para poder entender cómo nos vamos a parar frente al próximo año y en lo que ha sido nuestra evaluación de los últimos años, que cuando uno hace la revisión, digamos, de cuáles fueron, no sé, hace poquito publicamos cuáles eran las noticias más importantes, la verdad es que las noticias del 24 fueron de un tonelaje muy alto. De alto impacto, de muy alto cantidad calibre. y el tipo de temas, los escándalos que podríamos llamar incluso. Por supuesto, entonces es entender cómo la ciudadanía, cómo las personas de a pie de alguna forma van viendo todo esto y lo van entendiendo, lo van decodificando y cómo empiezan a tomar decisiones como por ejemplo pensar en cambiarse de casa, por ejemplo comprar un automóvil, en esta época las vacaciones, pero qué sé yo, en el fondo todas esas decisiones que uno tiene que ir tomando durante el año tienen mucho que ver con cómo es tu estado de ánimo y cuál es tu expectativa de cómo viene el futuro, y por lo mismo siempre este final de año nos ayuda a hacer ese recuento del año que termina y proyectar lo que es el año que comienza. Antes del desglose, Nico, ya tenemos aquí los datos de parte de lo que fue el informe de ustedes para nuestro país. Cuando se habla de que, algunos dicen, ¿no?, puede estar en desacuerdo, que el pesimismo, o el pesimista más bien, es un optimista bien informado, ¿cómo estamos en Chile? Porque siempre se ha dicho que Chile es bastante pesimista en general. ¿Están así? A ver, dependiendo de los números que uno mire, lo que ocurre es que en general en Chile las evaluaciones de optimismo son normalmente más bajas que los países que están más hacia el norte, más cerca, digamos, del Ecuador, en los lugares donde hace un poco más de calor. Eso es algo que es transversal, digamos. El clima determina. De alguna manera tú lo puedes mirar tanto en lo que son las expectativas del futuro, pero también lo puedes ver en otras cosas. O sea, en el fondo tú te vas a pasear a un centro comercial y nuestros centros comerciales son de un estándar muy alto, sí, pero no se sacan mejores notas en términos de experiencia de servicios que los que se sacan en otros países que no tienen el nivel de estándar que tenemos nosotros. Somos bien exigentes los chilenos. Y están atiborrados, a propósito, también. Están atiborrados en esta época, por supuesto. Pero somos exigentes, no somos el país que pone las mejores notas. Acá sacarse un 7 cuesta más que en otros lados y tiene que ver un poco con nuestra esencia. Entonces, a ver, si uno se compara con países como los vecinos, digamos, como Argentina, que uno mira y las crisis han sido de tremendo impacto,
sus resultados no son mucho peores que los que tenemos acá en Chile. Hoy día nosotros estamos bien impactados por algunas cosas y que tienen que ver sobre todo de dónde venimos, ¿ah? De lo que era nuestra realidad no hace tanto tiempo. Y lo que pasa es que estos cambios en periodos cortos de tiempo producen estos shocks y que hacen que las personas los sientan y los perciban de una manera muy, muy distinta. Y en ese sentido, a propósito del último lustro, que prácticamente ya estamos porque pasado mañana es 2025, todo esto también son secuelas de la pandemia, o sea, no es algo que vaya a cambiar tanto a nivel global como en Chile, no solo la percepción, sino los números para estar en condiciones de prepandemia, lo macroeconómico, el costo de la vida, bueno, también el tema de la seguridad. El medio ambiente quizá no tiene mucho que ver con la pandemia, quizás sí, pero de alguna manera hay una percepción que está volviendo a los números prepandemia o todavía nos falta por aumentar esos números de buenas expectativas. A ver, nosotros de alguna forma ya queremos dejar de hablar tanto de la pandemia. Nosotros en Chile tenemos también que agregarle que el final del año anterior fue el momento del estallido. Entonces, de verdad para nosotros los números que fueron los últimos, como más, digamos, en un periodo más tranquilo, normal, que uno podría decir de dónde venimos, eran los del 18. Estamos empezando a movernos en esa dirección, pero lo que llama la atención es que lo que viene pasando es que la cantidad de personas que, por ejemplo, perciben que el año fue un mal año para el país, viene cayendo año con año, pero todavía no logramos llegar a esa percepción que teníamos el 18. Sí, cuando uno mira, siempre te encuentras con que al país le va peor que lo que te fue a ti, pero casi la mitad de los chilenos dicen que el 24 fue un año difícil para ellos. Y ahí es cuando uno entra a mirar cuáles son las razones, y hay algunas razones que tienen bastante justificación y que son las que de alguna forma conectan con esta discusión que hay abierta de qué es lo que va a pasar con Chile en los próximos 5, 10 años, donde nos está costando encontrar ese potencial, digamos, de crecimiento y de dinamismo para recuperar eso que conocimos, digamos, en las décadas anteriores. Exacto, mucho se habla también del tema del crecimiento económico. Vamos a compartir algunos datos, Nicolás Fritis, CEO de Ipsos Chile. Chile, de alguna manera, se alinea con los porcentajes a nivel mundial, donde las cifras son bastante similares, con un 65% y 51%, respectivamente, en cuanto a mirada negativa, el 65%, y el 51% de su familia en lo que fue el 2024. Y quiero detenerme si ustedes hicieron un desglose respecto al escenario político y no solo las preocupaciones económicas y sociales que tú dabas cuenta, que sin duda, por supuesto, que nos afectan, pero lo político también no solo desmoraliza, sino genera una distancia en cuanto a las instituciones, el mismo gobierno, el Estado, pero también la clase política propiamente tal, que si nos va a resolver o no los problemas. A propósito, por ejemplo, de la reforma de pensiones. ¿Cuánto se detienen en ver lo que te afecta también en lo anímico y en las expectativas de los problemas políticos? Mira, es muy interesante eso porque antes de entrar exactamente en esa respuesta, nosotros venimos trabajando en acuñar un concepto que le llamamos la policrisis. Y la policrisis, ¿de qué te habla? Es que a donde uno mire te encuentras con que hay un problema y que son problemas no menores. Si uno hace una apertura, digamos, un poco más fuera de Chile, llevamos un par de años con guerras en lugares que son importantes, digamos, que tienen una relevancia geopolítica significativa. Cerca del 75% de las democracias el año pasado, el 24, eligieron nuevos presidentes. Entonces, donde tú vas mirando, te encuentras con que hay un escenario donde pasan muchas cosas y muchas de ellas no han sido tan buenas, pero nosotros como que nos hemos acostumbrado a tener una cantidad de noticias relativamente alta en temas como no tan simples, que más bien son de alto impacto. Las guerras que hemos visto han tenido un alto impacto, quizás no en nosotros, pero en lo que es la economía, por ejemplo, de Europa, han sido de muy alto impacto. Y cuando uno lo trae, digamos, a la realidad de Chile, de nuevo, solamente mirando las noticias, lo que tiene que ver con la política contingente, han sido temas de muy alto impacto y de muy alto impacto que, por ejemplo, la remoción de 2 ministros de la Corte Suprema no queda dentro de las 3 primeras, digamos, noticias del año, siendo que es algo
que nunca nos hubiéramos esperado que ocurriera en un periodo tan corto de tiempo en Chile. Entonces las personas... Pero son parte, perdón, del gran caso, de las aristas del caso Audio Hermosilla, de alguna manera, ¿no? Las repercusiones. No, por supuesto, pero lo que te digo es, esa noticia por sí sola era algo que podría haber detenido, digamos, el país, y hoy día no lo detiene. Sí, te entiendo. O sea, yo me acuerdo en los 90, cuando era la Guerra del Golfo, había un solo tema, y era la Guerra del Golfo. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Hay tantos temas que ninguno logra apropiarse de esto. Entonces, lo que pasa con nosotros es que perdemos esta capacidad de asombrarnos y nos empezamos a acostumbrar a vivir en un ambiente de múltiples crisis, y ese escenario es el que es muy complicado y que significa, por ejemplo, que hoy día, cuando nosotros queremos mirar en quién confían los chilenos, no son las instituciones, no tiene que ver con el Congreso, no tiene que ver con el Estado, ni la empresa. En el fondo uno dice, ¿en quién confían los chilenos? Bueno, confían en las fuerzas de seguridad, confían en los bomberos, y no mucho más. Mirábamos en las profesiones, ¿en qué profesiones, cuáles son las profesiones en las que confiamos los chilenos? No me digáis abogado. No, de hecho no están en la parte alta del ranking. Yo creo que por suerte confiamos en los profesores, creo que ese es un valor, pero confiamos en los científicos, ¿sí? En los profesores y en los doctores. Eso te decía, el área de salud, claro. Pero no mucho más que eso. En el fondo, todas las otras profesiones están mucho más abajo. Entonces, es un escenario que es muy complicado porque recuperar la confianza, uno dice, bueno, ¿y quién te va a hacer que la recuperes? Si no confiamos en muchas personas, ¿qué nos va a poder conducir a que tengamos esa conversación de recuperación de confianza? Y yo creo que ese es uno de los desafíos y una de las reflexiones que cuando hacían como, ¿cuál es la palabra del año? Yo hubiera siempre, como que lo escuchaba en la radio y hubiera levantado la mano, la falta de confianza. Ese es el tema que hoy día nos tiene muy complicados, porque si no confiamos en los temas de seguridad, si las personas cambian su comportamiento por los temas de seguridad, no van a lugares donde iban a ir, por ejemplo, las mujeres han cambiado mucho su comportamiento, por ejemplo, de salir de noche, porque tienen más percepción de inseguridad. Eso es muy complicado, digamos, porque tiene no solo un sesgo, digamos, de género, sino que porque hay todo un mundo que no se desarrolla porque no quieren salir de noche, porque sienten más riesgo. No confiamos en la economía, no confiamos en la clase dirigente que tiene que conducir transformaciones importantes. Entonces, es como cuando uno veía al Chavo, digamos, y ahora ¿quién podrá defendernos? Sí. Entonces, esa conversación es muy complicada, pensando en cómo damos vuelta a estas percepciones y alguien que te haga pensar que en un periodo corto de tiempo las cosas van a ir en la dirección correcta. Yo creo que eso es muy difícil, sobre todo en este escenario de falta de acuerdo, de la clase dirigente que no se puede poner de acuerdo en el bienestar mayor, digamos, de los ciudadanos. Nicolás, tú planteabas, ¿no?, como la palabra desconfianza, porque falta de confianza, lo podemos decir obviamente como desconfianza, como la palabra del año, y va muy en línea con lo que han señalado algunos analistas políticos o incluso también gente de los medios, como la palabra del año por los escándalos, pero que tiene que ver con lo mismo, que son las filtraciones, de alguna manera. Y claro, y se genera esta situación de a quién le creemos, ¿no?, quién dice la verdad. Hay otro dato también acá que me gustaría que pudiéramos conectar quizás con la contingencia, que me llamó la atención. Acá en Chile, 9 de cada 10, estamos hablando de un 86%, dijo que adoptará propósitos personales para hacer cosas concretas por ello. Ok, eso se entiende, todos tenemos incluso estos papelitos y hacemos decretos, ¿no? Desde dieta hasta comer más sano en general, o casarte para algunos, qué sé yo, comprarse una casa. Pero me quiero detener en esto de por los demás, hacer cosas por los demás en el próximo año. ¿Cuánto también se ve esta concepción que para muchos está en retirada, lamentablemente, de lo comunitario, de lo colectivo, de lo social? Y lo digo también a propósito de la discusión de la reforma de pensiones, que hay sectores de la sociedad que la palabra solidaridad les genera urticaria. Sí, yo te diría que cuando uno mira el resultado en términos como generales, hay algunos espacios que logran concitar el que las personas se quieran poner de acuerdo. Sobre todo, por ejemplo, en los temas medioambientales, que estamos muy sensibles a los temas medioambientales, ya estamos como entrenados a que en verano vamos a sufrir con los incendios y en invierno vamos a sufrir con las inundaciones. Las personas se están poniendo compromiso en ese ámbito, en el fondo de voy a hacer un aporte más en reciclar, me voy a preocupar más de consumir productos que
vengan, digamos, con una huella que más sea baja de carbono, más baja. claro. Entonces las personas en ese lugar se están abriendo a hacer pequeños cambios en su quehacer para aportar, digamos, a la ciudadanía. Pero ahí es donde yo te digo, lo que tú ves es que hay una disociación entre lo que las personas piensan que deberá ocurrir, lo que muestran las encuestas, por ejemplo, en el tema de la reforma previsional, y lo que la clase política, digamos, está entrampada. Cuando tú miras eso, tú te das cuenta que hay una evidente disociación y nadie ha sido capaz de explicarle a las personas que quizás lo que ellos están pensando no es lo mejor para ellos, que es algo que podría ocurrir, que tiene que ver con este liderazgo, ¿no es cierto? Y ese liderazgo tiene que ver con confiar. ¿En quién Claro, vamos a confiar que nos pueda mostrar ese camino y que te diga como esta idea que uno tiene como de los padres, ¿no? No hagas esto porque esto no está bien para ti, quizás no lo entiendes hoy día, pero yo que sí lo entiendo, te digo que no lo tienes que hacer. Es esa confianza que de alguna forma nosotros depositamos en esa autoridad más sana, digamos. Exacto. Hoy día cuesta, digamos, ver que las personas se estén conectando con esa capacidad de creer en ello y creo que es muy peligroso, digamos, para lo que viene para el futuro, ¿no? Porque es un caldo en el que pueden surgir, digamos, liderazgos que conecten con algunas de esas fibras sin tanto fundamento y ya nos metemos en una discusión mucho más complicada. Sí, es bien interesante a propósito de lo que conversamos al inicio, Nicolás Fritis, CEO de Ipsos Chile, cuando hablamos de expectativas, claro, la palabra lo dice, lo que uno espera, pero también están las motivaciones, están las prioridades y está también la percepción de cómo fue este año, cómo ha sido el que está terminando y por lo tanto la proyección que hacemos para el 2025. Vamos a ir a una breve pausa musical y ya regresamos contigo, Nicolás, para ver otros datos que están vinculados también con la economía global, por supuesto también con el tema del empleo, bien importante, y ya irnos a las tecnologías, por un lado la inteligencia artificial y el trabajo y por supuesto las redes sociales. Vamos a la música, ya regresamos. Continuamos conversando con Nicolás Fritis, CEO de Ipsos Chile, a propósito de esta encuesta que realizaron en nuestro país, pero también en otros 32 países. Estamos hablando de más de 23.000 personas, a propósito de la mirada o cómo analizan lo que está haciendo, porque está terminando ya, por supuesto, lo que fue, si quieres, este 2024, pero sobre todo las predicciones del 2025. Y volviendo o quedándonos todavía en nuestro país, Nicolás, hablemos de algo que claramente es un temazo para nuestra sociedad, que es la salud mental. Uno de los datos que ustedes arrojan es que el 73% de las personas en Chile indicó que su salud mental estará mejor en el próximo año. O sea, hay un optimismo ahí de que ojalá que esté mejor, pero porque preocupa la temática. ¿Qué otros datos hay al respecto y cómo también se condice con la realidad? ¿Qué es lo que nos estresa a las y los chilenos? Es un tema súper importante. En Chile estamos muy conscientes de los temas de salud mental, estamos muy estresados, nosotros vivimos muy estresados y las personas en esta época, además de que dicen que vamos a ir más al gimnasio y que voy a hacer un poco más de deporte. Por todos los años decimos lo mismo. Decimos lo mismo y probablemente el verano ayuda un poco a mirar eso. Pero también esperamos a tener un año un poquito menos desestresado. Y esa expectativa viene con que hemos pasado por años de apriete económico en la familia, asociados a los temas de inflación que han sido muy fuertes. Y los temas de no llegar a fin de mes, que es como lo dicen las personas, o el tener que hacer la bicicleta, son muy estresantes, ¿ah? Generan mucho estrés, generan mucha preocupación y es una preocupación continua. Es una preocupación continua que no te suelta en ningún periodo del año. Entonces, nosotros en Chile somos de los países que están más conscientes de los temas de salud mental. Somos muy estresados y el tema, digamos, de la economía, el tema de la inflación, como te decía, esta idea de que las personas tienen la billetera muy, muy ajustada y que tienen que hacer toda clase de peripecias para poder llegar a fin de mes, los tiene muy, muy preocupados, muy asustados y es uno de los indicadores que más llaman la atención. En el fondo, cuando uno mira las expectativas económicas, los porcentajes son de los más negativos, digamos, de los 33 países que nosotros medimos. En algunos de ellos nos ubicamos en el lugar número 1, digamos. Entonces estamos muy sensibles al tema económico. Esperamos a que esto vaya pasando de alguna forma. Es el mensaje que hemos ido recibiendo, que la inflación está dejándonos, pero todavía
los resabios de la inflación que pasó, eso está en nuestra billetera, que está bien apretada, y en algunos casos tiene que haber sido una Navidad más contraída que otros años. Ojalá que austera al menos. ¿Te acuerdas que antes era un valor la austeridad en nuestro país? Sí, Hace mucho rato que no. Hoy día cuando uno pasa por el frente de un centro comercial pareciera que no... No que conocen la palabra, la escriben con H. Vamos al tema del empleo, a propósito también que, claro, esto de hacer la bicicleta es súper frustrante para personas asalariadas o con trabajos formales o que están haciendo cosas, ¿no? Y que no llegan a fin de mes trabajando incluso las 9 horas correspondientes, y porque los sueldos están súper estancados, ¿no? A propósito de lo que tú decías, que la inflación ha mejorado, pero está todavía esa brecha. ¿Y qué podemos hablar del tema laboral, sobre todo con una amenaza relativamente nueva, como es la inteligencia artificial, donde jóvenes quizás que están optando por algunas carreras ahora en los procesos de admisión universitaria, están mirando eso porque creen, mucho se habla, ¿no?, de los diseñadores y de esas áreas que no van a tener trabajo porque la inteligencia artificial se los va a quitar o porque no van a necesitar, digamos, de su manejo. ¿Y cómo se percibe eso como una amenaza donde los robots podrían hacer cosas que están haciendo algunas personas hoy? Mira, lo primero es decir que 7 de cada 10 chilenos piensan que el desempleo va a crecer el 25. ¿El desempleo? El desempleo. Ufa. Entonces, cuando yo te decía estamos preocupados por los temas económicos, si 7 de cada 10 piensan que va a subir el desempleo, es altísimo. Inmediatamente tú dices, bueno, cuido un poco más, trato de ahorrar, trato de gastar menos, en un escenario donde las personas perciben que el desempleo es una preocupación. En distintos estratos socioeconómicos las razones de eso son distintas. En algunos grupos le echan más la culpa a los temas migratorios, en otros lugares tiene que ver más con los desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial. Pero si uno conecta con mirar qué es lo que pasa con la inteligencia artificial, acá en Chile es una combinación, hay un chilenismo que ocupamos nosotros que sirve para poder explicarlo. De alguna manera a las personas como que les gusta, pero les asusta. Me gusta, pero me asusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También 7 de cada 10 piensan que la inteligencia artificial va a dejar a un porcentaje de las personas sin trabajo, que la inteligencia artificial te va a reemplazar en tu trabajo. En un país como el nuestro, donde todavía hay mucha mano de obra, pareciera difícil que esa transformación sea tan rápida, digamos. Claro. Pero en algunos espacios probablemente eso va a ser más rápido. Pero lo que ocurre es que cuando tú lo vas a mirar, ya te das cuenta que, por ejemplo, en las publicidades, ahora que vienen los resultados de las pruebas de selección, ya hay muchas carreras que traen apellidos con inteligencia artificial, que ya tienen componentes de eso. Entonces, también es una manera de atraer, digamos, a los jóvenes para que se entusiasmen. Entonces, la inteligencia artificial tiene una desventaja, corre sola. No tiene alguien que la defienda, de alguna forma no tiene un representante de alguien que hable por ella. Entonces es interesante en esa conversación porque llama la atención de una parte importante de la población. Cuando nosotros les preguntamos a las personas si se excitan por productos que tengan inteligencia artificial, si creen que van a consumir productos que tengan desarrollo con inteligencia artificial, 2 de cada 3 dicen que sí, les interesa. Pero después cuando les preguntamos, ¿y usted está preocupado por la Sí, también estoy preocupado. Entonces, claro, como la miramos con un poco más de calma. Tiene esta dualidad que tú decías al inicio. Exactamente, tiene esa dualidad. Y las personas hoy día piensan que, como no la entienden muy bien, y ha sido un fenómeno que ha llegado en un periodo corto de tiempo, genera ciertas dudas. Entonces, veremos qué tan rápido se produce la transformación y en qué sectores. Seguramente hay sectores que van a ser mucho más afectados que otros, pero todavía está en un espacio pequeño. Cuando nosotros hablamos con empresas y vemos cuántos de ellos tienen planes verdaderos, ya la están ocupando, todavía es pequeño. Muy marginal. Es muy marginal, siendo que cada uno de nosotros tiene acceso a ella en los teléfonos, ya sea en el WhatsApp o alguna otra red social que la tenemos ahí disponible para poder usarla. Y ya que hablas, Nicolás, de las redes sociales, también fue uno de los puntos estudiados en esta encuesta de predicciones 2025. Y acá en Chile, el 27% de las personas, porque en este caso es el segundo país de Latinoamérica y cuarto a nivel global, con menor porcentaje de personas que dicen que van a utilizar menos las redes sociales el próximo año. Y ahí preguntar un poco también el tema de la saturación, porque tiene muchas aristas. La primera que se me ocurre está el tema de la convivencia y la salud mental. Por otro lado está la información o la necesidad.
y todo lo que se está hablando, sobre todo en ciertos grupos etarios, como los niños, niñas y adolescentes en el colegio. El uso no solo de las redes sociales para compartir fotografías o memes, sino también, por supuesto, para informarse o para hacer tareas también. O sea, bueno, las redes sociales son más bien mensajería. Pero también hay un tema importante de cómo estamos en Chile con este uso de las tecnologías. A ver, nosotros somos de los países que está más conectados. Y en algunos lugares hay ciertas tendencias de hacer un uso más responsable, a tener espacios de desconexión. Nosotros no estamos en esa todavía. En el fondo nosotros lo ocupamos muchas veces. Alguien como tú, como yo, miramos nuestro teléfono más de 200 veces al día para ver cuántos mensajes tenemos. Sí, son muchas veces al día. Y no tenemos intención de hacerlo menos tampoco. O sea, en el fondo estamos conectados. Más de 7 de cada 10 personas en Chile no se imaginan la vida sin Internet. Que creo que esa es una conversación como fuerte, porque por algunos días yo creo que eso está bueno, y después digo, no imaginarte la vida sin Internet, creo que también es como... O sea, la dependencia, cualquier cosa. Es tremendo. Sí. Pero cuando tú vas a mirar, digamos, ese uso, digamos, de la inteligencia artificial, de los dispositivos, hay espacios que todavía no están resueltos. Y falta mucho camino para poder resolverlo, porque si nosotros lo miramos desde el punto de vista, por ejemplo, de la educación de los niños pequeños, uno podría pensar en que muchas cosas que hoy día los niños no podían hacer, las van a poder ocupar pensando en que estas son herramientas. El punto está en que si no todos tienen acceso a esta herramienta, la inteligencia artificial podría ser otro elemento para poder generar más diferencias de las que ya existen, digamos. Pero no estamos discutiendo de si la inteligencia artificial nos va a reemplazar o nos va a potenciar, porque seguramente hay muchas cosas que vamos a poder hacer con el uso de ellas, pero la conversación de qué tareas puedo hacer, por ejemplo, en el colegio o en la universidad ocupando inteligencia artificial, eso está recién partiendo. Sí. Y, por ejemplo, yo que escribo bastante mal, yo estudié ingeniería civil, digamos, entré a la universidad porque era bueno para las matemáticas, no porque era bueno para poder escribir. Estas son herramientas que me permiten escribir mucho mejor que lo que hacía antes. ¿Qué usas para escribir mejor? A propósito de mi pega, digo yo. Ocupo la inteligencia de Google, ya. De las que tenemos disponible en Ipsos. Es la que creo yo que escribe... ¿El informe lo hiciste con eso? No, el informe no. El informe lo está bien redactado, hay que decirlo. Pero lo que ocurre es que para poder escribir un mensaje o un posteo en LinkedIn, tú los puedes ocupar para que te ayude a mejor hilar las ideas y comunicar mejor que lo que yo habría sabido comunicar, digamos. Entonces, esa conversación está muy inicial. En los colegios todavía estamos discutiendo si los niños tienen que tener o no acceso al smartphone. Sí. Entonces, y lo hacemos porque los queremos proteger de la fotografía, los memes, el bullying, pero de alguna forma también quizás los estamos alejando del uso de estas herramientas que pueden significar una transformación en un periodo muy corto que no hemos visto todavía. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si tú te fijas, no hay una discusión pública demasiado grande en ese lugar, siendo que en otras partes lo que ocurrió fue que la protección fue más importante. Por ejemplo, como en Brasil, ¿no? En Brasil, en el Reino Unido, se han movido a hacer a prohibir derechamente el uso, digamos, de los dispositivos, por ejemplo, en los establecimientos educacionales. Entonces, de nuevo, como te decía, ¿quién es el que los representa? ¿Quién representa estos desarrollos tecnológicos? Nada, hay un espacio grande y cuando tú le preguntas a los apoderados están divididos. 50% cree que sí y el otro 50% cree que no. Y las razones que te dan, uno te hablan del mayor desarrollo y la posibilidad que tengan los niños de conectarse con este mundo digital y los otros están diciendo no, que tengan acceso porque quiero saber dónde está. Y pierde lo análogo y pierde la convivencia con el otro. Es como un poco lo que pasa, Nicolás, que tú lo debes ver, ¿no? Uno va a un restaurante, está una familia o una pareja y no se están viendo las caras, están con el celular. Claro, hay varias cosas pro y contra, como tú bien dices, una herramienta, pero falta esa discusión en detalle. Tú hablabas del tema de los cambios climáticos y acá también me preocupa el porcentaje de chilenos, 77%, que piensa que es probable que en 2025 existan más eventos climáticos extremos, más de los que hubo ya este 2024, siendo el sexto país del ranking con mayor porcentaje. Claro, los incendios que tú bien señalabas, lamentablemente hay como temporadas y sobre todo ahora en el verano,
ahora se sumó algo inédito para nosotros, como los vientos extremos, y claro, lo hemos visto también en otros países, las inundaciones. Pero hay un pesimismo, hay decir como que esta visión de como que cada año va a ser peor. Sí, exactamente. Las personas hoy día planifican, por ejemplo, sus compras para los días de eventos de precio, para poder comprarse un generador, porque este año hubo un montón de personas que se quedaron 15 días sin electricidad. ¿Por qué? Porque tuvimos estas crisis, digamos, climáticas. Entonces, cuando yo digo las personas piensan en esto y lo involucran dentro de su planificación, o sea, estás estresado, pero además tienes que estar preocupado de, ok, entonces, ¿cómo nos vamos a proteger este año para el invierno? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas tenemos que tomar en la casa? ¿Cómo limpiamos? Tenemos mucha más conciencia. Y en algunos casos afecta tu comportamiento de visita, dónde vas a ir, porque tienes preocupación de que puede haber un fenómeno climático más o menos importante. Nosotros estamos muy conscientes, mucho más que otros países, de que el cambio climático llegó y es porque lo hemos vivido, digamos, porque lo estamos viviendo, porque lo estamos viendo, como te decía, en invierno y en verano, con eventos que son mucho más marcados de los que ocurrían antes. Estamos en la parte mucho más alta del ranking de la preocupación en los temas medioambientales del mundo. Y respecto a otra preocupación global, como la inmigración, ¿qué es lo que dicen las y los chilenos respecto a lo que ha sido la política en los últimos años o comparando la del 2024 en relación a lo que podría suceder el 2025? ¿Qué es lo que pasa con los chilenos? Los chilenos perciben que la inmigración va a seguir subiendo. Creen que es un fenómeno que no se ha detenido y que va a seguir creciendo. Para Chile también, para nuestra frontera. Para nuestra frontera. O sea, en el fondo nuestra expectativa es que va a seguir llegando gente. Estamos esperando los resultados de finales del censo, pero lo que se espera es que esté cerca de 1 de cada 10 personas que viven en Chile sean nuevos chilenos. Y nuestra expectativa es que eso va a seguir creciendo. En algunos casos se ve esta dicotomía en que la inmigración es una de las preocupaciones más importantes de las que tienen los chilenos. Está la seguridad, está la inmigración, son las que están más altas, digamos, en el ranking. Pero yo cuando tú vas a hablar con las personas, cómo lo perciben, en el fondo lo que te dicen es que la inmigración no es tan buena, pero los que yo conozco, ellos sí son buenos. Sí, exacto. Como que, claro, la relacionan muchos, y no solo por lo mediático, con el crimen organizado o los delitos de alto impacto o la inseguridad generalizada, aunque sabemos que, por supuesto, hay muchísimos más delincuentes chilenos, pero en torno a las prácticas. Pero cuando se van a lo personal, es como yo me llevo bien con todos, nunca he tenido un problema con ningún inmigrante. Es un poco lo que se da también en relación a la percepción país general de que estamos mal en la economía, pero yo no estoy tan mal, o sí veo que hay mucha agresividad, pero yo igual soy un poco feliz. Esa como diferencia entre el yo y el nosotros, o el ellos. A ver, en algunos casos tiene que ver directamente con el yo. Hay personas que lo que ocurre es que la llegada de otras personas les compiten, digamos, en los puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo que los chilenos no quieren hacer y que las personas que vienen llegando de frentón las van a ocupar. Entonces, hay una dimensión que tiene que ver con el trabajo. Hay una dimensión que tiene que ver con el tema de seguridad. Sí. Y en algunas zonas, sobre todo por ejemplo de Santiago, es muy marcado eso, que las personas perciben este tema de las pandillas, del narcotráfico y asocian esos temas específicamente a los temas migratorios. Por supuesto, es un fenómeno mucho más complejo que como las personas lo están percibiendo. Pero es esa combinación de factores y esta sensación de falta de control que es la que genera el más impacto. Y como yo te decía al comienzo, tiene que ver con el cambio, pero tiene que ver con la rapidez en la que ocurrió este cambio. Porque no es que Chile se haya vuelto un país súper inseguro. Lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando tú miras las cifras de homicidio, nosotros duplicamos nuestra cifra de homicidio, pero la duplicamos en menos de 10 años. Es significativamente más baja la que hay en México. Pero esta sensación de pasar de 3 a 6 de cada 100.000 personas, la gradiente, si me permite algo de ingeniería, es mucho más grande y esa es la que genera esa transformación y que lo que te hace que estés mucho más sensible. Entonces, de nuevo, la percepción de las personas está, digamos, realzada de alguna forma por la rapidez en la que han ocurrido estos cambios y por la connotación social que hemos visto, digamos, por un periodo no tan corto en distintos temas que no conocíamos, digamos, y que en otro lugar donde ya los conocieron, donde ya saben, se normalizan y ya deja de ser distinto. Nosotros en Chile estamos
aterrorizados con la inflación, tenemos un trauma con la inflación, llegó a 14,5% en el momento más alto, pero nuestros vecinos llegaron a más de 200%. Argentina, claro. Y con eso ellos viven tranquilos, digamos, van y ganan la Copa del Mundo. Nicolás, para ir cerrando, vamos al tema ya más global, que es parte también, ¿qué se puede decir o cómo nos afecta, si quieres verlo desde Chile, ya que tú representas Ipsos Chile, Nicolás Fritti, por ejemplo, el triunfo de Trump y lo que se viene también, no solo en términos económicos, macroeconómicos, con las dependencias y nosotros que somos un comercio, digamos, tenemos alianzas de comercio exterior súper amplias y donde estamos con China, pero también con Estados Unidos, pero también sobre el tema, digamos, un poquito más social de la paz mundial, ¿no? Cómo también estamos percibiendo los chilenos, y no solo en Estados Unidos, sino lo que está pasando en el mundo, tú lo decías, ¿no? Ucrania, Rusia y también Israel con Palestina. Bueno, como yo te decía, tú lo resumiste temas que son muy grandes en una frase. Nosotros ya tenemos incorporado esta idea de la policrisis, cosas muy grandes pasan de alguna forma de largo por el frente de nosotros y nosotros seguimos haciendo nuestra vida mientras pasan cosas que son muy importantes. Lo que se ve en Estados Unidos es que las personas acá en Chile lo miran de dos maneras. Uno, hay una potencialidad, digamos, de que a Estados Unidos le vuelva a ir bien en espacio económico, y eso para nosotros, que somos un socio comercial importante, son buenas noticias. Significa que la economía se va a mover más rápido. Pero por otro lado, está abriéndose la posibilidad, digamos, de esta guerra comercial con otro de nuestros socios más importantes, que es China, y esa genera también una cierta duda, porque si a uno le va bien y tenemos un conflicto con el del frente, podríamos encontrarnos en una disputa. Entonces, lo que pasa hoy día con las personas es que cuando miran esto, se encuentran con que hay muchos potenciales flancos de una nueva crisis o de un nuevo problema. Y eso es lo que, de vuelta, nos trae el estrés, nos genera esta preocupación, y al final, ¿qué es lo que hace? A nosotros como consumidores afecta nuestra confianza como consumidor. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cuidamos. Tratamos de estar más tranquilos, gastar lo que tenemos, no salirnos demasiado del presupuesto, y mantenernos piano a piano, sin tener un salto, digamos, de confianza importante que haga que se reactive la industria, que se muevan, digamos, áreas de la economía que han estado más deprimidas en los últimos años. Cuando hablamos de la salud humana, es bien integral, porque no es solo lo fisiológico, sino por supuesto lo mental y todo lo que implica de cómo también funcionamos, aportamos o no al mundo. Según esta encuesta, ¿podrías ponerle un estado de salud, describirlo, o un estado de fiebre a los y los chilenos respecto sobre todo a lo que el cambio, ¿no?, de un estado de salud integral del 2024 al 2025? ¿Baja un poco la fiebre? ¿Hay una recuperación? ¿Fue solo un resfrío o fue una neumonía y estamos viendo el resfrío? ¿Cómo podríamos hacer la analogía? No, está bajando la fiebre, fiebre. En el fondo, los momentos más complicados ya están empezando a pasar. Estamos en ese lugar en el que todavía no sabemos si ya estamos listos para levantarnos o no. Recuperación. Claro, que es ese día como extra que uno no sabe si te quedas un día más de cama o no. Yeah, okay. Pero lo que estamos necesitando son algunas buenas noticias, digamos. Necesitamos hablar con el doctor que nos diga que ya estamos bien, y tomar ese camino de franca recuperación y movernos hacia adelante. Que nos den de alta. Que nos den de alta. En el fondo, lo que hoy día nos falta es una selección, digamos, de buenas noticias. Hemos tenido años bien complicados los últimos, con muchos flancos, con muchos procesos que son de alta intensidad, de alto debate. Hemos estado muy polarizados, y lo que falta es encontrar algunas buenas noticias que sean transversales y que hagan que todos nos movamos en el sentido positivo. El otro día, en una conversación súper distinta, tocábamos el tema de qué es lo que había pasado con los Panamericanos, que fue como que fue un momento. No voy a usar la palabra oasis, pero más o menos. Pero fue un momento Sí. en el que como que todas las malas noticias se quedaron guardadas un rato y nos pudimos concentrar en algo que era súper positivo, por donde uno lo mirara. Fueron muchas medallas, fueron muy buenas metas, pero además dimos muestra ¿Cómo funcionó la ciudad? ¿Cómo funcionó el muestra de país? civilidad, Sí. mostramos la mejor cara que tenemos.
Entonces, claro, no vamos a poder organizar Panamericanos todos los años ni que sean más largos, pero estamos necesitando esas buenas noticias que permitan que nos juntemos y nos encontremos. Claro. Sí, son unas vitaminas que nos tomamos. El tema que se nos acabó el efecto y estamos todos cansados. ¿Y tú cómo te sientes en relación al año? ¿Hay mucha diferencia, hay una brecha en la percepción país o mundo, si tú quieres, y lo personal? No, nosotros estamos cerrando el año muy bien. La verdad es que a río revuelto se necesita más información. Entonces hay que entregar más información desde el punto de vista del lugar en el que estamos nosotros, que entregamos información y entregamos datos para que se puedan tomar más decisiones. Hay mucha necesidad de entregar información para poder tomar decisiones. Entonces, nosotros cerramos el año bien y estamos optimistas, digamos, de lo que viene el próximo año. Ya estamos viendo que la economía va a levantar y eso significa que van a haber nuevos productos, va a haber lanzamientos, va a haber más empresas que van a estar haciendo inversiones y eso significa más oportunidades de trabajo, en particular en el espacio en el que estamos nosotros. Y eso no es solo una buena actitud, como diría Fito Páez, también hay datos que avalan que podamos estar mejor. Segura, eso es lo que nosotros vemos. Así que con eso estamos cerrando el año, con ese optimismo, estamos con ese 70% de optimista y poniéndonos metas para el próximo año. Excelente, Nicolás Fritti, CEO de Ipsos Chile, gracias por compartir con nosotros algunos de los datos de este estudio o esta encuesta también macro, global y que le hicieron para nuestro país de las predicciones 2025. Que sea un excelente año para ti y para todos en el equipo de Ipsos Chile. Muchas gracias por la invitación y también para usted. Que vaya bien. Y nosotros nos vamos con música, pero también recuerda quedarte aquí en nuestra sintonía porque ya viene Mirna Schindler y viene como siempre sin pretexto. Chao.